El objetivo más grande de hacer la maestría en medicina integrativa es poder compartir con ustedes los conocimientos que voy adquiriendo. En este video vamos a explicar todo lo que tienes que saber sobre la ashwagandha o el ginseng de la India o la Withania somnífera, como también es conocida con su nombre científico. Nos ha acompañado durante muchos años, aproximadamente 6.000 años antes de Cristo, y en la India se ha utilizado como una planta para diferentes funciones. Nosotros vamos a evaluar lo que la medicina basada en la evidencia nos permite en estos momentos conocer. Lo primero es que no la planta completa es la que puede tener las propiedades, sino la raíz. Hay unos componentes que se llaman los witaniloides, son aproximadamente 40 sustancias y han podido correlacionarse en estudios con ratoncitos, en los laboratorios, con unas propiedades que sí nos abren la posibilidad en la medicina. Por ejemplo, la extensión de los axones, que son los brazos como se conectan las diferentes neuronas, o las dendritas, que son los pequeños dedos que conectan esos brazos con otras neuronas. La reconstrucción de redes neuronales, que es la conexión de las diferentes neuronas, e incluso la prevención del daño de las neuronas del hipocampo. El hipocampo es el lugar donde se encuentra la memoria, que también tiene efectos sobre la regulación emocional, y ahí hay unas neuronas que se llaman la CA3 y CA4, que cuando les damos a los ratones escopolamina, pero los hemos expuesto a ashwagandha, no tienen el mismo daño. Por eso es que empezamos a hablar de un posible efecto neuroprotector. Ahora, muchas de las cosas que nosotros consumimos es para tratar de evitar el efecto oxidativo que hay sobre nuestros tejidos. Y se ha descubierto que esta sustancia en los ratones y en los estudios de laboratorio puede disminuir el estrés oxidativo que está muy asociado al envejecimiento, al cáncer e incluso al deterioro de los tejidos. Ya se ha visto que aumentan sustancias como el interferón, que tienen que ver muy importante en las defensas, el factor de necrosis tumoral, las interleuquinas específicamente, la 1B y la peroxidación lipídica. Ahora, el hecho de que estos estudios en los ratones o estudios básicos hayan mostrado que hay una correlación no significa que inmediatamente lo tenemos que extrapolar o llevarlo a la utilidad clínica. Yo me puse a revisar de los 1.775 artículos cuya evidencia se ha aumentado muchísimo en los últimos años y aquí les tengo los resultados. Cristian, ¿cómo la ashwagandha pudiera estar haciendo un efecto de liberar el estrés y mejorar la ansiedad? Un estudio también pudo identificar que había la disminución de muchos patrones de liberación de cortisol, que es la hormona del estrés, pero también el aumento de GABA, que acuérdense que es el receptor donde nosotros tocamos para ir a apagar el sistema nervioso, específicamente GABA A y GABA B, y el aumento de muchos receptores de serotonina. Esto puso mucha atención y nos ha permitido observar y evaluar la ashwagandha en liberación del estrés, en manejo de la ansiedad, en insomnio y en depresión. Como son tantos los estudios que se han tenido, los científicos han tratado de resumir esa información en algo que nosotros llamamos los metaanálisis. Y ya se los voy a contar. Tenemos 3 metaanálisis. Hay metaanálisis del 2022 y del 2021. En el 2021, uno de los metaanálisis nos muestra que había disminución de los síntomas de ansiedad y estrés. Y ojo, aquí es muy importante porque hay veces cuando meten a los pacientes en los estudios, no los meten con un criterio claro del diagnóstico de un trastorno de ansiedad. Algunos de ellos incluso son personas sanas en las cuales se mide la cantidad de estrés que están percibiéndose y si realmente durante un tiempo tomando la ashwagandha disminuye ese estrés. En ese metaanálisis se encontraron muchos estudios e identificaron ya la primera pista, que en dosis por debajo de 600 miligramos al día puede ser útil para bajar el estrés y en dosis por encima de 600 miligramos puede ser necesario para el control de la ansiedad cuando quizás ya hay un trastorno de ansiedad. Pero todavía ahí teníamos muchas dudas. ¿Por qué? Porque a mí me interesa saber si me sirve en un trastorno de pánico, por cuánto tiempo le mantengo, si en fobia social, en agorafobia, en trastorno de ansiedad por enfermedad. El otro metaanálisis de 2021 evaluó sueño y ahí nos mostró que una dosis por encima de 600 miligramos, ojo, y en un tratamiento que fue durante 8 semanas, mejoraba notablemente la calidad del sueño en insomnio leve a moderado. Pero también estos 2 metaanálisis tenían un problema
Y es que en ellos, nosotros cuando comparamos, no podemos meter estudios que sean muy diferentes, porque si yo meto estudios de personas de 60 años con personas de 30 años y de 15, es posible que esté metiendo peras y manzanas en el mismo costal. Dos grandes problemas tienen estos estudios y es que sus muestras, la cantidad de gente que está incluida en ellas es muy variada, entonces hay que tener mucho ojo para poder sacar conclusiones. Y la segunda es que la forma de poder medir si las personas tenían un trastorno de ansiedad específico que nos permita a nosotros tener la tranquilidad de recomendarlas estaba cuestionable. Después aparece en Phytotherapy Research en 2022, hace nada, otro metaanálisis que trató de juntar un montón de estudios. Pero miren lo importante, de todos los estudios, de los 12 estudios, solo encontraron que 6 tenían muy buena calidad. O sea, el 50% es como si te contaran un chisme, pero ese chisme está mal contado. ¿Y esto qué mostró? Que habían estudios dentro de esos estudios que solo evaluaban sueño, otros que evaluaban ansiedad, otros que evaluaban dolor, otros que evaluaban trastorno bipolar y esquizofrenia. Otra vez, alta heterogeneidad o mucha variedad, lo cual incluso para algunos de los profes que evalúan los estudios dirían, no deberían haber juntado peras con manzanas para tratar de sacar conclusiones. Pero ¿qué tenemos acá de importante? Lo primero es, por encima de 600 miligramos, que ya nos lo habían mostrado, al día puede ayudarnos mucho en pacientes con trastornos de ansiedad. Pero, ojo, solamente después un estudio que aparece en el 2023 nos mostró que en ansiedad generalizada podía tener esa utilidad. Y como coayudante, es decir, acompañando el tratamiento de otros tratamientos que tienen mucha mayor evidencia. Incluso en las guías Kahneman, que son unas guías que nosotros miramos de forma frecuente, en las cuales la psiquiatría dice qué cosas están recomendadas, la ashwagandha está recomendada con 3 cruces dentro de la posibilidad de tratamientos alternos para el trastorno de ansiedad generalizada. No me sirve en pánico, no hay evidencia en fobia social, en fobias simples, en agorafobia o en trastorno de ansiedad por enfermedad. En depresión actualmente no tendríamos la evidencia suficiente para poder recomendarla. Los estudios han evaluado dosis tan bajas como 240 miligramos hasta 12.000 miligramos y parece que la seguridad es buena. Por ejemplo, yo aquí tengo un frasco de una ashwagandha que me llevó un paciente en el cual tenemos la reducción de 600 miligramos en una tableta. Dependiendo de esto, el paciente puede necesitar 1 o 2 tabletas al día. Ahora, hay una cosa muy importante que tienen que chequear. Y he visto muchos tarros de diferentes medicamentos, de ashwagandha gringos o mandados de otro lado, donde dice una concentración muy alta de ashwagandha, pero al final cuando te pones a mirar en la tabla de contenido, para nada. La concentración es muy pequeña y no es la que ha mostrado evidencia. Y ojo, en los últimos estudios, tanto en 2023 como en 2024, estudios que se hacen con mucha rigurosidad, lo que se midió fue 500 miligramos de ashwagandha más pimienta negra. Recuerden que la pimienta negra, como por ejemplo en la combinación con cúrcuma, ayuda muchísimo en su absorción. Uno, es una planta que tiene muchas propiedades medicinales y que posiblemente nos dará de qué hablar a lo largo del futuro, no solamente en cáncer, en propiedades antiinflamatorias, sino también en salud mental. Dos, lo que sirve realmente es la raíz de la planta. A pesar de que se han hecho estudios con las hojas y con las flores, estamos hablando de la raíz. Tres, nos puede servir en bajar el estrés, pero realmente ustedes saben que la psicoterapia y muchas otras estrategias tienen alto nivel de evidencia. Por lo tanto, no sirve de nada si tú no modificas la vida y estás tomando ashwagandha. Y en trastornos de ansiedad, a pesar de que puede ser muy promisorio y a pesar de que la evidencia nos dice, puede que pinte muy bien, solo en trastorno de ansiedad generalizada tenemos estudios a 8 semanas en combinación con pimienta negra, con dosis mayores de 600 miligramos y en insomnio leve a moderado con dosis mayores de 600 miligramos, pero siempre acompañando al paciente de un plan modulador de ansiedad o de buscar la causa del insomnio. Después les estaré contando nuevos hallazgos que voy encontrando en la maestría.